our thinking will be to the subject, the strategy Y nuestro tema hoy of resurrection. será al respecto del tema de la estrategia de la resurrección. La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue un fenómeno controlado, por así decirlo. Está lleno de una revelación gradual. Tiene gran propósito, tiene gran instrucción y no es como fuegos artificiales espectaculares que de repente cobran vida y se llenan de luz, sino que aquí tenemos una cosa gentil, una cosa única. Y la narrativa en el Evangelio de Juan nos explica poco a poco las etapas, las fases de revelación de la resurrección. Las otras narrativas que claramente son exactas y todos los evangelios que narran esto no son contradictorios, como algunas personas de forma ignorante dicen, sino que todas las narrativas de los evangelios pueden sincronizarse de forma perfecta. Las otras narrativas entonces anuncian la resurrección, pero Juan procede de forma diferente. Él no está contradiciendo, sino que de forma calmada, por así decirlo, nos da los detalles de modo que podamos tener cada vez más entendimiento de la estrategia, de la forma en que esto se hizo. Esto es algo que fue desplegado, que fue realizado por Dios, que Cristo realizó en etapas, si tú quieres. Y hubo buenas razones para ello. Y eso es lo que vamos a estudiar brevemente esta mañana. Y mi primer encabezado será que la resurrección era inesperada. No tenía que haber sido inesperado, de hecho, pero fue algo inesperado. En lo que respecta a los discípulos, por completo fue algo inesperado. Y vemos eso en la forma en que esta narrativa de forma gentil se desenvuelve. Entonces, capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Y la narrativa que tenemos en Lucas nos dice que ella no está sola, que hay otras personas con ella. Hay un grupo de mujeres y vienen esperando poder ungir con un aceite de especias el cuerpo del Señor. Y entonces van un poquito antes de que amanezca y a medida que llegan, estoy uniendo todas las narrativas de los evangelios, y a medida que llegan al lugar en el que Cristo fue enterrado en esa tumba, en esa cueva, sale el sol, viene el alba. Y están preocupadas las mujeres. Y Marcos, de forma explícita, aquí nos dice que les preocupa cómo esa gran piedra sería removida de ahí, del sepulcro. Ellas pensaban que no iban a poder hacerlo ellas, que no lo iban a poder lograr. Pero a medida que ellas tal vez llegaron a la última parte del camino y vieron la tumba, se dieron cuenta que la piedra había sido quitada de ese lugar. Una gran piedra que había sido removida y estaba tirada en el suelo, por así decirlo. Así que se quita el temor de no poder remover la piedra. Y ese es el primer indicio de que la muerte ha sido conquistada y que algo maravilloso y dramático ha sucedido. Y puedo leerles unos cuantos versículos del Evangelio de Lucas. El versículo inicial de Lucas 24 dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y versículo 10 de este capítulo mismo, en Lucas 24, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y entonces hay bastantes mujeres allí. Y de vuelta en Juan, capítulo 20, Juan se enfoca en María Magdalena y nada más. ¿Por qué? Pues porque una vez que las mujeres llegan al sepulcro, y no dice en el Evangelio de Juan que María Magdalena mira hacia adentro, pero yo creo que evidentemente lo hizo. Pero María allí deja a las otras y entonces ella siente que
tiene la obligación de correr y decirle a los apóstoles principales que la tumba estaba vacía. Así que Juan 20, versículo 2, entonces corrió. Las otras mujeres pues se quedaron y llegaron a los discípulos tal vez un poco después, pero ella corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Esa es la forma en que Juan se describía a sí mismo y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces María piensa que los oficiales judíos se han llevado el cuerpo. Y voy a ir de vuelta un momento a Mateo 16. Y es importante que leamos estas cosas, estos cuantos textos antes de avanzar. No tienen que venir aquí, pero Mateo 16, 21. La parte principal, inicial del ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Es la parte inicial del ministerio de Cristo, del Señor Jesús. Así que claramente les dijo al respecto de la resurrección. Y Pedro lo entendió. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Así que él entendió estas palabras, pero él y los otros discípulos las dejaron de lado, las quitaron de sus mentes. ¿Y qué es lo que pensaron al respecto de estas cosas? Bueno, pues hay diferentes cosas que podemos decir, pero no querían absorber la idea de que iban a morir y que se iba a levantar de los muertos. Y entonces ya se les había olvidado. Y después, siguiente capítulo, Mateo 17, versículo 21, vemos más o menos esto, otra vez, lo mismo. Versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces lo entendieron. Hasta cierto punto lo entendieron, pero después parece que lo dejaron de lado. Y vemos exactamente lo mismo en el capítulo 20 del Evangelio de Mateo, versículo 18. Leemos lo siguiente, 20, 18. Y he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y los otros evangelios, Lucas y Marcos dicen lo mismo y uno de ellos lo tiene en lugar diferente. Así que hay por lo menos 4 ocasiones y tal vez más o más ocasiones en las que el Señor les dijo de forma explícita que Él se levantaría de los muertos, pero es que le amaban. Y ellos creían erróneamente que Él dispondría un reino terrenal en ese momento. Y entonces no habían entendido eso, lo habían dejado de lado, de hecho. Y entonces la resurrección, cuando vino, fue completamente algo inesperado. Completamente los discípulos no lo estaban esperando. Les sorprendió. Y de hecho, hubo un grupo de personas que sí se acordaban lo que Cristo había dicho. Y voy a leer un versículo de Mateo 27, versículo 62. Escuchen esto. Aquí tenemos a los principales sacerdotes y a los escribas y a los fariseos. Al día siguiente, que es después de la preparación, esto es después de que Cristo había sido crucificado, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Entonces ellos se acordaban. Los enemigos incrédulos de Cristo se acordaban de lo que él había dicho. Pero lo que respecta a los discípulos, ya se les había olvidado. Y la resurrección por completo fue algo inesperado para ellos. Y es importante que nosotros nos acordemos de esto. Y entonces y el segundo encabezado es el siguiente, de vuelta en Juan 20, versículo 3. Y mi segundo encabezado es el siguiente. La intimación gentil
Esto vino de forma gradual. Voy a explicar lo que quiero decir. La resurrección vino de forma gradual a ellos. Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo, es decir, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado puesto sobre su cabeza no estaba con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, el que vino primero, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Se pone de forma hermosa. No vieron al Señor resucitado, todavía no. Lo que vieron fue la ropa de la tumba. La importancia de esa ropa de la tumba es que el cuerpo no había sido removido por otras personas. No lo hicieron los oficiales, ni tampoco algún ladrón que robara tumbas, porque ellos se habrían robado todo como estaba. Y no, algo misterioso, algo extraordinario había pasado. La persona que había estado que había tenido ese ropaje, ya no estaba, como si alguien se hubiera cambiado en la mañana. Se levanta, se cambia en la mañana y las pone cuidadosamente allí, y también el sudario en la cabeza en un lugar diferente. Eso es descrito aquí y después se vuelve a describir porque es importante. Lo que ellos vieron fueran las marcas, las señales claras de alguien que se había levantado de los muertos. Una introducción gentil. Acuérdense, ellos no estaban esperando esto, así que se les presentaría paso por paso. Esto no les iba a sorprender, a atropellar, por así decirlo, sino que iba a ser algo gentil, porque tenían que pensar, y el mensaje es: piensa. Piensa, ¿acaso no tenías que esperar a esto? ¿Acaso no estás viendo aquí o no estamos hablando del Señor de gloria? Este es el que va a vivir para siempre. Estamos hablando de aquel que el Antiguo Testamento predice diciéndonos que sufriría y moriría, pero que al mismo tiempo vería el fruto de la aflicción de su alma y viviría para ver el resultado y el triunfo de su obra. Es un llamado a pensar. Es una preparación gentil para el más grande milagro en la historia de este mundo. Y es un llamado a que pensemos y a que estemos preparados para lo que después se vería y sucedería. O bueno, un llamado para ellos. Y después hay otra etapa, porque hay otra etapa preparatoria. Y entonces tenemos aquí la intimación gentil. Y Juan creyó. Él ha resucitado de los muertos. La escritura nos dice, primero no lo sabían, no conocían la escritura, es decir, el Antiguo Testamento. Porciones como el Salmo 16 y el 24 que leímos en la lectura bíblica, y las profecías de Isaías y de Jeremías al respecto de este evento. No entendían esas cosas, pero tendrían que haber recordado los enunciados que Cristo frecuentemente les dijo. Esto sucedería y Juan ahora se acuerda. Y Pedro, tal vez un poco de tiempo después o tal vez durante la caminata de vuelta a casa también creyó, también entendió. Pero aquí tenemos esto entonces, versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, y versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Sin lugar a dudas, Juan volvió a su hogar. ¿Y quién estaba en el hogar de Juan? Pues María, la madre del Señor. Y ella oiría y escucharía que la tumba estaba vacía. Él se ha levantado de los muertos. Él ha dejado sus ropas de la tumba ahí a un lado. Entonces la madre del Señor escucharía de él. Y Pedro fue a su casa muy probablemente, donde muy probablemente estaban los otros discípulos reunidos. Y después Juan retoma la narrativa en el versículo 11. Y aquí tenemos un tercer encabezado. Y es el siguiente. Aquí tenemos el tercer encabezado. La advertencia inicial. Entonces, esto era algo inesperado. Hubo una intimación gentil y ahora hay una advertencia inicial. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Ella había vuelto.
ella no se había topado, yendo de vuelta, no se había topado con Pedro y Juan, ella no se había topado con las otras mujeres tampoco, porque las otras mujeres, al estar allí en el sepulcro, tuvieron el gran privilegio de ver a los ángeles. Y después, camino de vuelta, estaban muy gozosas y le dijeron a los discípulos que habían visto al Señor. Sin embargo, eso fue después de que María le había visto, pero ella no se había topado con ninguno, con nadie. Y María volvió al sepulcro y estaba ahí llorando, estaba sollozando, estaba muy, muy triste. El Señor había sido crucificado. ¿Y dónde estaba ahora? ¿Quién se lo había llevado? Y a medida que ella lloraba, ella estaba allí y se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio lo que las otras mujeres habían visto un poco antes. Vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Los otros evangelios nos dicen que tenía vestiduras radiantes, brillantes, con gran lustre. Jóvenes, es lo que nos dice Marcos. Uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Otros evangelios solamente mencionan uno de los ángeles. Y le dijeron a la mujer: ¿por qué lloras? Porque ella no tendría que haber estado llorando, tendría que haber recordado lo que Cristo había dicho, como los otros. Les dijo: porque se han llevado a mi Señor. Cristo todavía era su Señor. Ella no entiende lo que está pasando. Él ha muerto. Su misión ha terminado. Pero ella todavía confiesa que es su Señor. Mas no sabía, versículo 13 todavía, y no sé dónde le han puesto, versículo 14, cuando había dicho esto se volvió, y me pregunto por qué. ¿Escuchó al Señor? Tal vez los ángeles miraron atrás de ella con reverencia ante la figura que había aparecido allí, entonces volvió la cabeza, se volteó. Y entonces cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Su reconocimiento no... el Señor no permitió, sin lugar a dudas, no permitió que le reconociera todavía por alguna razón. Y versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Un regaño gentil, si tú quieres. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y entonces allí entiende, versículo 16, Jesús le dijo: María, en arameo, su nombre familiar, y ella reconoce eso. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro, pero es una versión especial de la palabra maestro, reservada esta palabra solamente para el maestro de mayor rango. Es su señor y su amo, su señor, su maestro. Y le dije: Raboni. Y Jesús le dijo, y aquí está la advertencia, versículo 17, no me toques. Evidentemente ella había entendido, más bien no entendido, le había tomado, le estaba tocando: es mi Señor, está vivo. No sabía cómo reaccionar. Y entonces Cristo le dice, de forma gentil, estoy seguro: no, María, no me toques todavía, porque aún no he subido a mi Padre. Estoy aquí solamente para aparecer. Voy a ascender, todavía tengo que hacer eso. Solamente me estoy apareciendo a ustedes y ahora tienen que vivir por fe. Solamente estoy apareciéndome a ustedes. No estoy volviendo para caminar con ustedes una vez más. Esto es lo que significa. Esto solamente son apariciones. Entonces no pienses que es como los días antiguos en los que podías tocar tal vez mi hombro y mi muñeca y ungir mi pelo o lo que sea. No va a ser así más. Ahora tienes que amarme por fe. Un día me verás en la gloria, y entonces yo te llevaré a casa. Él no dice todo esto, yo lo sé, pero ese es el sentido. Dile a mis hermanos, mi familia, primero, es la primera vez que le dice a los discípulos hermanos. En todo su ministerio, ahora ya es el Señor resucitado y ahora le dice, dile a mis hermanos, diles que subo.
que haciendo mi Padre. ¿Se dan cuenta la gentileza con la que estas cosas son hechas? La intimación de la tumba vacía. Ahora María le ve primero y entonces la advertencia, pero María, diles, aclárales que solamente estoy apareciéndome a ustedes porque voy a subir a la gloria, voy a ascender y nuestra relación en el futuro será por fe. Yo estaré vivo, pero no podrán verme. Yo estaré cerca de vosotros, de ustedes, pero no me podrán sentir, tocar. Entonces, por etapas, son introducidos a la resurrección, de modo que cuando lo vieron, cuando esto vino, lo entendieron. Ya no hubo más malentendido. Esto sería una aparición gloriosa. Y todavía él tenía que ascender al Padre. ¿Y por qué María Magdalena fue la primera que vio al Señor resucitado? Ella fue la dama de quien el Señor había arrojado 7 demonios. No hay ninguna evidencia en el Nuevo Testamento de que jamás haya sido prostituta, jamás. Y desde luego que no hay evidencia de que ella fuera casada con el Señor, como algunas personas absurdamente sugieren. Sin embargo, ella estaba presente a través de las últimas horas. Ella estaba cerca de la cruz. Ella deseaba junto con las otras mujeres ungir su cuerpo. Su fe fue débil, no entendía que Él se levantaría de los muertos, pero tenía amor y gratitud a Él por salvar su alma. Eso era muy fuerte. ¿Y por qué el Señor apareció primero a María Magdalena? Pues yo no puedo responderte eso, pero puedo decir que no podía aparecer primero a uno de los apóstoles. Imagínate, si Cristo se hubiera aparecido primero a Pedro o a Juan, entonces hubiera habido todo tipo de malentendidos en ello. Hubiera dicho uno de ellos, él es el apóstol principal, a quien se le apareció primero el Señor. Entonces, para que eso no pasase, Cristo apareció primero a alguna de las mujeres para que no hubiera un malentendido necio y tonto. Eso sí lo podemos entender, aunque no podemos entender por qué pasó lo demás. ¿Por qué primero a María Magdalena? Pero ahora el cuarto encabezado, la resurrección per se y lo que significaba la prueba del cumplimiento de la misión de Cristo. Y voy a ir al versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, Cristo ya había aparecido también a Pedro de forma individual, primero a María Magdalena y luego a las otras mujeres y después Pedro. Y ahora a 10 discípulos. Judas Iscariote ya no estaba ahí, desde luego que no. Y Tomás tampoco estaba allí, por razones que se nos explican después. Así que hay 10 discípulos. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los discípulos vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Estas palabras maravillosas con esta notoria aparición de Cristo y esta demostración de su gran poder, y se aparece en su cuerpo glorificado, simplemente se aparece allí. Es una especie de, de cuerpo físico verdadero glorificado, pero no necesitaba abrir puertas, él simplemente se aparece allí y se sorprenden, pero ya habían sido preparados para ello. Las mujeres con tanta emoción habían dicho, hemos visto al Señor. Pedro les había dicho también, he visto al Señor. Otros dos habían visto la tumba vacía, habían escuchado la advertencia, no estoy volviendo, esto es solamente una aparición, todavía debo ascender y nuestra relación futura será por fe. Y se dan cuenta cómo está todo siendo preparado poco a poco y ahora viene. Necesitaban esa preparación, necesitaban porque es que los hicieran pensar. La resurrección no solamente es una cosa, una maravilla, es algo con significado. Y cuando pasó y vieron al Señor, entonces tenían que haber estado preparados para ello. Todavía hay incredulidad en ellos. Nadie había escuchado antes de una resurrección. Habría una al final de los tiempos, una que es general. Eso es fácil creer. Es fácil creer en cosas que pasaron un día al final de los tiempos. Pero entender que Él
resucitaría físicamente ante sus ojos. Eso verdaderamente era una gran prueba para su fe. Entonces, ahora viene Cristo y ellos estaban sorprendidos. Lucas nos dice que tenían mucho temor, pero Él les habló. Y aquí tenemos las palabras: paz, reconciliación, paz. Es muy importante esto. El propósito de la resurrección es primordialmente demostrar a los discípulos y a todos los creyentes que el Calvario por completo fue exitoso, que la misión de reconciliación ha sido lograda, que todo pecado del pueblo de Dios ha sido pagado. No hay nada que haya quedado. Paz, reconciliación. Esto que sea para vosotros, que sea una posesión vuestra. Ese es el significado aquí. Y claro que confirma también la deidad de Cristo. Y podemos enfocarnos en ello. Y a veces las personas se enfocan demasiado en ello, como si el único propósito de la resurrección sería probar la deidad de Cristo, sí, pero también prueba el completo y total éxito del Calvario, es decir, la justicia, la justicia que Cristo ofreció a nombre de sus discípulos ha sido aceptada, y su muerte en la cruz del Calvario y su sangre derramada fue suficiente para poder pagar por el pecado de su pueblo. La resurrección por su propio poder y también por el respaldo del Padre señala que el Padre ha dicho: esto es perfecto, completado, logrado. Esto ha sido logrado y se ha logrado todo. Paz sea a vosotros. Versículo 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y esto confirmaba las cosas. Él está hablando del Calvario. Él había logrado todo esto y todo estaba consumado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Uno de los enunciados de Juan que se quedan cortos de verdad. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, les dijo Jesús. Reconciliación. Y les da la comisión: como me envió el Padre, versículo 21, así también yo os envío. Y en la oración sacerdotal de Juan 17, Cristo le dijo estas palabras al Padre: yo los envío, así como tú, el Padre, me has enviado a mí. Pero ahora lo puede decir él de forma directa a los discípulos: como me envió el Padre, así también yo os envío. En la oración sacerdotal, él le agradece a Dios de que él va a pasar la batuta a sus discípulos, de modo que prediquen la reconciliación y la paz. Pero él no les da la comisión per se hasta que él pagó el precio, hasta que él había redimido a su pueblo, hasta que había ofrecido su justicia. Y al haber hecho eso, ya se aparece a ellos y de forma directa da la comisión a los discípulos. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Si ustedes quieren, Él ya cumplió los requisitos para dar esa comisión, al haber sufrido y al haber muerto en la cruz del Calvario. Y le, entonces habiendo dicho esto, versículo 22, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El versículo 23, a quienes remitieren los pecados les son remitidos. No es que les haya dado la capacidad de perdonar pecados, sino que cuando ellos predicasen el Evangelio, eso determinaría que las almas serían salvas o se perderían, dependiendo de cómo las personas respondiesen ante su predicación. Pero último encabezado para concluir. Después de todo esto, la resurrección es una orden de que confiemos. Y voy al versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Por qué no? Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él dijo:
Si no viere sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos, si metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás, dudando, dijo todo esto. Él no quería creer que el Señor había resucitado de los muertos. Pero él era un creyente. Fue muy insensato de su parte el resistir creer en la resurrección de Cristo. Él era un creyente. Ustedes saben, estoy seguro, que Cristo solamente se le apareció a creyentes. Las apariciones de la resurrección de Cristo fueron algo exclusivo para los creyentes. Él dijo que eso sería así. Uno de los últimos discursos que dio a los discípulos, ahí les dijo, el mundo ya no me verá más, pero vosotros me veréis. Y él cumplió su palabra en la resurrección, en sus apariciones, porque esas apariciones nunca se hicieron en la presencia de un incrédulo. Entonces Tomás era un creyente genuino, claro, porque él vería al Señor, pero él dudó de la resurrección. Versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Aquí tenemos el siguiente primer día de la semana, el segundo domingo. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros una vez más. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás se quebrantó, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo, Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. La resurrección es una orden de que tengamos fe, de que creamos. Y le dice a los apóstoles, y también había otros, según Lucas, aparte de los apóstoles, en ese aposento alto, ante el cual primero Cristo le apareció a 10 discípulos y otros también. Y Cristo les dice prácticamente, me aparezco a vosotros como un gran símbolo, como una señal de que estoy vivo, de que estoy cerca de ustedes. Y cuando al final, cuando por fin ascienda, ya no me veréis más hasta que vuelva. Pero debéis creer que estoy vivo y que estoy cerca. Ese es el significado de la resurrección. Estoy vivo. Grábatelo en la mente. Siempre estoy cerca de ti. Bienaventurados son los que creen. Bienaventurados son los que creen que estoy cerca, que estoy vivo. ¿No sabéis que esta es la clave de la vida cristiana? Hay que confiar en la sangre derramada de Cristo, hay que arrepentirse de sus pecados, hay que buscarle, tenemos un nuevo nacimiento y entonces le conocemos y entonces para siempre es una cosa de toda la vida, entonces le consideramos como alguien cercano a nosotros y vivo. Ya no se nos llama o nunca se nos llama a visualizarlo o a intentar imaginar cuál es su forma o tener una supuesta evidencia de su presencia. Todo es por fe, pero debemos creer que Él está ahí. Bienaventurados los que creyeron, los que creen. El propósito de la resurrección no es solamente probar que era divino y probar que Calvario fue exitoso y la redención también, sino que también establece y nos dice que está vivo y que está cerca. ¿Tuvo éxito en su resurrección? Si llegamos a tener éxito en la vida, demos la gloria al Señor. Digamos gracias, Señor. Si fallamos en las cosas, acuérdense que Él está cerca. Miren a Él, mírenle a Él, oren a Él. Si tenemos tentaciones, acuérdense que Él está cerca. Casi con los ojos de la fe, véanle ahí presente. No podemos verle, pero Él ve lo que hacemos, no debemos pecar, Él sabe lo que pensamos. Yo no puedo responder tan perversamente, no puedo hacer estas cosas porque mi Señor está cerca.
Cuando tengamos problemas, cuando tengamos tentaciones, cuando el demonio diga, tú no eres salvo, o empiece a recordarles de todas las cosas horribles que han pasado o que las personas han hecho, de modo que yo comience a estar en círculos viciosos con autocompasión, ahí acuérdense que Él está cerca. Véanle en su cercanía allí, en todas las circunstancias. Y cuando venga el tiempo de la muerte, véanle también a Él. Bienaventurados los que le vieron, los que le ven en la muerte, ese es el significado de la resurrección. ¿Por qué piensas tú entonces que se apareció a ellos? Y vamos a ver otras apariciones de Cristo más adelante. Pero el día de hoy, ¿por qué se apareció a los discípulos? Porque es una proclamación. Estoy vivo. Estoy aquí. Estoy cerca de vosotros. Nunca se olviden. Siempre acuérdense. Siempre véanle cerca. Bienaventurados los que no vieron y aún así, y sin embargo creyeron. La resurrección entonces vimos que fue completamente inesperada. No la estaban esperando. Vimos las intimaciones, la intimación gentil, es decir, la tumba vacía y las ropas dobladas. Hemos también estudiado la primera aparición a María y la advertencia. Esto es solamente una aparición. En el futuro, toda la relación conmigo será por fe. Hemos visto también la aparición a los 10, lo cual prueba el éxito del Calvario. Paz sea a vosotros, paz a vosotros. Y hemos visto también que la resurrección es una orden de que entendamos y veamos que está vivo y está cerca.